Hermano, voy a invitarles, mis hermanos, que leamos el libro de Daniel. Paz, hermanos, primeramente. Daniel, capítulo 10. Y el verso 12. Daniel capítulo 10 y el verso 12. Y él me dijo, no temas, Daniel, pues desde el primer día que has hecho para comprender, decidiste humillarte ante Dios, y fueron escuchadas tus palabras, y por ellas yo delante de ti. Nosotros solemos decir a veces, no entiendo por qué mis oraciones no son. Es lo que podemos escuchar muchísimas veces a muchas personas y a veces nosotros también de una manera muy segura decimos. Pero a veces nosotros no logramos entender, hermanos, que hay varias razones por qué las oraciones no son escuchadas. Pero ya no solamente escuchadas, hermanos, sino que contestadas. Porque entre ser escuchadas y ser contestadas hay una diferencia. Nuestro Dios, hermanos, escucha todo, pero Él no contesta todo. Puede escuchar, pero no contesta todo. Entonces es algo que nosotros debemos de considerar, hermanos, entre la diferencia. Y debemos de preocuparnos nosotros por eso, hermano. Porque queremos que nos escuche, pero no nos preocupamos más porque nos conteste. Entonces, hermano, ¿por qué no tengo una respuesta a mis oraciones? Escuchamos a muchos y nosotros, vuelvo a repetir, lo hacemos. En sí, hermanos, hay un algo, por qué no es contestada esa respuesta, o no es lo que nosotros hacemos, y es el pecado. Es eso, hermanos, el candado para que nuestro Dios logre contestar lo que nosotros le pedimos. Mire lo que dice el libro de Isaías. Isaías, capítulo 59, mis amados hermanos. Y vamos a leer el verso, hermanos, 2. 59 de Isaías, 1 y 2. No, la mano de Dios no es demasiado corta para salvar, ni su oído tan duro como para no oír. Vuestras maldades han abierto un abismo entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han velado su rostro para no escucharles. Lo que les decía a un principio. Han dado, hermanos, para que nuestro Dios no nos conteste. Nuestras oraciones, hermanos, por muy largas que sean, hermanos, Dios no las va a contestar si nosotros estamos totalmente llenos de pecado. No hay uno que no cometa pecado, pues. Aún dice el apóstol, si no me equivoco, Pablo, aún queriendo hacer el bien, vamos a pecar. Hay un pasaje, mis amados hermanos, aquí en la carta a los Santiagos. Carta a los Santiagos, hermanos. Ahora le doy el capítulo, hermanos. Capítulo 4, hermanos, de Santiago. Y vamos a leer, hermanos, el verso 3. Santiago capítulo 4 y el verso 3. Piden y no reciben, porque piden mal, solo para satisfacer vuestras pasiones y placeres. Mire qué pasaje más hermoso, mi hermano y mi hermana. Verso 3 una vez más. Piden y no reciben, porque piden mal, solo para satisfacer vuestras satisfacciones y placeres.
Mire cómo nos dice aquí Santiago. Nosotros podríamos decir que hay veces hay oraciones que son carentes de fe. Pues por algo pregunta ya el hombre, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro Dios escucha las oraciones, hermanos. Lo leíamos en el pasaje anterior, pero vuelvo a repetir, la diferencia, hermanos, es entre que Él las escuche y las responda. Aquí mismo en la carta a los Santiagos, hermanos, capítulo 1, mire lo que dice. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generalmente y sin echarlo en cara, y le será concedida, pero sin vacilar. Pida con fe, sin titubeo, pues el que parece a una ola del mar agitada, zarandeada por el viento. Entonces, mis hermanos, hay una forma que nuestro Dios logre contestar las oraciones: oírlas y contestarlas. Lo más importante, ¿cuál de las dos? Que nos escuche o ser contestada. Lógicamente, ser contestada, porque si Él la escucha y nos contesta, qué bien, ¿no? Aquí mismo en el capítulo 1 de Santiago, verso 7. Verso 7, hermanos. No se imagine ese tal que ha de recibir cosa alguna del Señor. Es un indeciso, un inconstante en todos sus caminos. Hay más razones, hermanos, por las que nuestro Dios no podría contestar nuestras oraciones, mis hermanos. Por supuesto que sí. Por supuesto, hermano. Muchísimas razones hay para que nuestra oración, hermano, por decirlo, el techo de nuestra casa. Hay muchas razones para que no sean escuchadas. Si llegan al oído de nuestro Dios, hermano, o a su presencia, simple y sencillamente las puede escuchar. Pero si nosotros no merecemos una respuesta, hermano, va a ser imposible, va a ser difícil. Podemos ver en las Sagradas Escrituras, hermano, hombres santos del ayer y que al haber sido perseverantes en sus oraciones fueron totalmente victoriosos. Y uno de los casos es Elías. Dice que era un hombre sujeto, lo que es a pasiones, como nosotros. Igual. Pero sin embargo sus oraciones fueron con tener el profeta Elías con toda la fe que él tenía. Aquí adelantito, hermanos, en la misma carta de Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, y mire lo que dice el verso 17. Elías era de vuestra misma condición, oró fervorosamente y no llovió sobre la tierra en 3 años y medio. Luego oró de nuevo y la tierra produjo sus frutos. Se dan dos casos aquí, hermano. 2 veces el Eterno escucha y contesta la oración de Elías. Ocurre en un par de años, hermano, significa que Elías se logró mantener en el mismo nivel espiritual, el mismo nivel de fe, o de repente un más alto. Le haya escuchado el Eterno, hermano, si haya contestado y lloviera, significa que Elías no menguó su fe, o se mantuvo o estuvo en aumento. Como dice el mismo apóstol, deseo que sean prósperos en todo. Nuestra fe que vaya no menguando, sino que vaya en aumento. Que nuestras oraciones, hermanos, cada día sean más fuertes. Lógicamente, no importando si usted ora 2-3 minutos o una media hora. Puede orar media hora, pero si no lleva fe, mi hermano, va a ser escuchada esa oración, pero no contestada. Vemos el mismo caso, hermano, de Daniel, orando delante de nuestro Dios por 3 semanas. Mira lo que dice Daniel, hermanos.
Leamos lo mejor. Daniel, hermanos. Ahora se los digo, hermanos, que tengo una escritura que tiene de una manera colocada los libros diferentes, hermanos. 10 de Daniel. Y vamos a leer el verso 2. Daniel capítulo 10 y el verso 2. En aquellos días yo, Daniel, hice duelo durante 3 semanas. No comí manjar sabroso, ni viandas ni vino entraron en mi boca, ni me ungí hasta que pasaron hasta 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estando yo a la orilla del río grande, el Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido de lino y ceñido con un cinturón de oro puro. Su cuerpo era como un crisólito, su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el destello del hombro bruñido, y el ruido de sus palabras como una multitud. Y pongámosle cuidado al verso 7. Solo yo, Daniel, vi la aparición. Y los hombres que estaban conmigo no vieron absolutamente nada, pero un gran terror les invadió y huyeron a esconderse. Qué gran privilegio de Daniel. ¿Logramos ver la diferencia, hermanos? Cuando un hombre, cuando una mujer vive una conexión con nuestro Dios, hermanos, hay un resultado, un fruto. Pero cuando nos mantenemos aislados de Él, la victoria para nosotros, hermanos, se aísla, no la obtenemos, hagamos lo que hagamos. Entonces, mis hermanos, podemos lograr ver cuál puede ser el secreto o lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, para que nuestro Dios conteste nuestras oraciones. Podemos estar todo un sábado, hermano, levantarnos, nuestras rodillas pueden estar totalmente llagadas, hermanos. Pero si no tenemos fe, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de procurar nosotros tener cada día más fe. Mire lo que dice el verso 14 de aquí mismo. 14 del mismo capítulo 10. Y he venido a indicarte lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque hay todavía una visión para esos días. No solamente le responde de él, sino que le da una gran profecía. Hermanos, algo que también nosotros, hermanos, debemos de tener. Y es, hermanos, cuando él viene y le indica a aquellos hombres que no dejaran de orar, aquella mujer que pedía que le hicieran justicia, y él se lograba rehusar, pero tanto era la insistencia de aquella mujer hacia él que logró convencerle que cambiara de opinión para poder garantizar lo que es la petición de aquella mujer. Entonces, hermanos, como resultado de esa parábola, nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice Lucas 18. Lucas 18, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Lucas, el verso 7. Lucas 18 y el verso 7. Y Dios no hará justicia a sus elegidos cuando clamen a Él en el día y noche. ¿Les hará esperar? Yo os digo que les hará justicia prontamente. Pero el Hijo del Hombre, y mire la pregunta, hermano, y les lo decía a un principio, cuando venga, ¿encontrará fe en la tierra? Cuán importante, mis dos hermanos, es que nosotros logremos obtener fe para que nuestra oración sea escuchada, poder obtener una contestación.
Podemos de hacer de toda esta lectura que hemos dado, hermano, un acto más de fe que nosotros debemos de tener. Mire lo que dice aquí adelantito, hermanos, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 12, hermanos. 12. Y vamos a leer el verso 5. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, hermano. Mire qué importante, qué bonito, hermanos. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia. Mira cuán importante es que nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, como congregación, nos mantengamos unidos. Algo, hermanos, que es muy difícil cada vez. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él a Dios sin cesar. Saltémonos al verso 11. Y Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora sé de verdad que el Señor ha enviado a un ángel y me ha arrancado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo. Regresemos un poquito al verso 7. En esto el ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la estancia. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate rápido. Y las cadenas le cayeron de las manos. Cuán importante, hermanos. ¿Cómo hacen, hermanos, que baje el poder para liberar a Pedro? Aquella iglesia, hermanos, ¿cómo se logra mantener unida en una oración? Los hermanos recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo en aquel momento le logra decir, amonesta, mejor dicho, a su: no habéis podido velar. Si nosotros venimos y leemos el libro de Mateo capítulo 26, hermanos, ahí hace esa amonestación. Pablo dice también, orando. Debemos de estar, hermanos, día a día en esa súplica a nuestro Dios. Orar por los santos, por el pueblo de Dios, hermanos. Debemos de orar en todo tiempo. Haya necesidad o no haya necesidad, hermanos, esa oración debe estar en nosotros. Es lo que dice la carta capítulo 4. Y ese apóstol vuelve a emplear las mismitas palabras que nuestro Maestro Jesucristo dijo en el libro de Lucas capítulo 21. Así que no desmayemos, oremos siempre sin cesar. Preocupémonos, hermanos, porque nuestro Dios no solamente logre escuchar nuestras oraciones. Preocupémonos, hermanos, porque nuestro Dios conteste nuestras oraciones. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos, para estar seguros que Él va a escuchar nuestra súplica? Les decía a un principio, hermanos, hay un candado que evita que nuestra voz llegue lo que es a la presencia de Él, a su oído. Y ese candado, hermanos, es el pecado. Entonces, hermanos, hagamos todo lo posible por limpiarnos día a día. Por dejar, hermanos, que la carne mengue y que el espíritu, nuestro hombre interior, vaya cada día creciendo, vaya en aumento. Así que, mis hermanos, podemos ver, hermanos, cuán importante es la oración en el pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, al despertar, oremos a Dios con fe para que obtengamos esa respuesta. En todo momento, mis amados hermanos. Esa es nuestra arma. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Paz, hermanos. Feliz sábado.